Adaptación. La adaptación es la capacidad que tienen las especies para adecuarse a las condiciones del medio ambiente en el que viven. Esta característica es progresiva y se evidencia por cambios tan mínimos que en ocasiones no son evidentes. En algunos casos, es un cambio en la conducta, la fisiología y después de mucho tiempo, si la adaptación es indispensable, se generan cambios hasta en la estructura de los organismos. Estos cambios son los que se transmiten a la descendencia. Los cambios y adaptaciones exitosos se perpetuarán y se mantendrán a través de las generaciones, facilitando cada vez más la especialización a la vida en el medio. Como ejemplo, tenemos a las plantas que se desarrollan en ambientes pobres de humedad, en los cuales transforman sus hojas para que la pérdida de agua sea la menor posible. Pueden transformarlas en hojas gruesas y poco permeables o en espinas, que es el grado de mayor especialización en este tipo de casos podemos conocer. Así podemos ver que existe una gran diversidad, por ejemplo, de mariposas y colores, pero realmente estos colores los han desarrollado pues al medio donde viven, a la vegetación que existe. Esta teoría de la adaptación empieza desde Lamarck, un naturalista que pues él comentaba, yo creo que ustedes conocen ya este ejemplo de Lamarck tan famoso, que habla precisamente de las jirafas, donde su teoría pues era que el ambiente da lugar a los cambios en los animales. No estaba tan equivocado el señor, precisamente él veía que, por ejemplo, había jirafas, que las jirafas eran de cuello corto en un principio, entonces que estas jirafas se fueron acabando la comida de los árboles que tenían a esa altura. Entonces, la comida hacía que las jirafas estiraran su cuello. Entonces, las jirafas se estiraban y seguían estirándolo hasta que pues su cuello se volvió progresivamente más largo. Entonces él también menciona que la vida estaba estructurada de manera ordenada y que muchas partes diferentes de todos los cuerpos hacen posible los movimientos orgánicos de los animales. Entonces Lamarck no estaba, sí estaba ligeramente, tenía, pues no sabía para su época, pero para ser Lamarck y vivir en aquel entonces, pues sí tenía una idea pues bastante coherente, aunque Darwin en el siglo XIX pues viene a dar otra idea. Publicó El origen de las especies, es considerado además el padre de la biología y pues él propone que todas las especies de vida han descendido con el tiempo de antepasados comunes. Él realizó su viaje en el Beagle, un barco muy famoso en el que recorrió pues casi todo el mundo, buscando evidencia de esa para formular su idea. Primero pues se hizo estudios como cualquier científico a través de observaciones. Aquí podemos ver cuando pues él llega a las Islas Galápagos y a donde empieza a estudiar los pinzones y las tortugas. Y entonces lo que refutó la idea de Lamarck fue que Darwin propone que pues efectivamente las jirafas, había jirafas de cuello corto y jirafas de cuello largo, pero el ambiente determinaba quién iba a vivir y quién no, es decir, sobrevive el más apto. Entonces, las jirafas de cuello pequeño morían porque no llegaban su alimento, pero también había jirafas de cuello largo. Entonces, las jirafas de cuello largo podían alimentarse. Entonces, ese carácter hereditario de tener el cuello largo, pues es el que iba a predominar y fue el que heredaron a las descendencia. En cambio, pues los seres de cuello corto, las jirafas de cuello corto, pues se iban a morir porque no tienen alimento. Entonces, el gen que determinaba su cuello largo, pues se iba a quedar ahí.
ya no se iba a transmitir a la demás generación, a las demás generaciones. Entonces, pues, junto con Alfred Russel Wallace, él publica esta teoría que la denominó la selección natural, en el que la lucha por la existencia tiene un efecto similar a la selección artificial involucrada en la cría selectiva. Entonces, pues esto se basa prácticamente en la competencia con otras especies por los recursos disponibles. Y pues efectivamente dio en el clavo, pues que únicamente que existe una diversidad y que provenimos de un ser en común. La diversidad se genera a partir de un ser en común. Y pues de ahí se formulan los primeros árboles genealógicos. Y pues antes, pues para esa época, Darwin tuvo muchos problemas porque pues en aquella época pues era el catolicismo y pues la Santa Inquisición y entonces él estaba quemado por la sociedad y le costó bastante trabajo. Actualmente a través de pruebas moleculares sabemos pues que nuestro código genético está revuelto, concordamos por ejemplo con el código, la genética que tienen por ejemplo los cerdos, que es el que más parecido tiene al humano, o incluso con los changos también, los gorilas. Entonces compartimos ADN, nuestro ADN es una combinación de muchas especies. Entonces, pues esta teoría de la selección natural y la que propuso Darwin, pues se basa en tres aspectos básicos. Uno es la evolución, que pues prevenimos de un ancestro en común y que pues a través de los años y de la historia del planeta, pues hemos desarrollado diferentes características físicas y habilidades también. La otra pues es la diversificación y la adaptación, o sea, pues del ancestro en común, pues se diversificaron y pues en este caso el pinzón de las Islas Galápagos pues tiene su pico de diferente manera porque como son varias islas, en cada isla pues hay alimentos diferentes, entonces esto pues ha hecho que exista una especiación o que pues se vayan generando nuevas especies. Y pues la selección natural, en la que pues es el resultado de dos factores. Por un lado, la variabilidad natural, que los individuos de una especie heredan a su descendencia, que es lo que yo les comentaba de las jirafas. O sea, las jirafas altas van a predominar, las del cuello corto se mueren, pero las jirafas con el cuello largo heredan ese carácter a su descendencia. Y pues esa presión la está ejerciendo el ambiente, en este caso de las jirafas, pues a través del alimento. Y pues va a diferenciar aquí a las especies exitosas, que son las que se van a reproducir y las que se van a multiplicar, y las que no van a poder hacer esto, pues simplemente van a desaparecer. Los invito a que ustedes conozcan en la siguiente página que pues habla del árbol de la vida más actualizado que existe en la línea. Ustedes le pueden dar clic aquí arriba en cualquier nombrecito de cada categoría, mamíferos, aves, reptiles, y ustedes pueden ver pues de dónde viene, ¿no? O a quién se parece más. Y pues desde los eucariotes, que son los seres más primitivos. Y pues como recomendación literaria, pues les recomiendo que lean estos dos libros, El origen de las especies y Los viajes del Beagle. Ustedes se pueden dar una idea de lo que realmente es la evolución, la adaptación y la selección natural.